Buenos días, compañeros y asesor de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Ángel Guerrero Cruz. Mi número de matrícula es 2000-6559 del módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. El reto número 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesor, Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Fecha 3 de abril de 2024. Bueno, a continuación daremos respuesta a dos casos hipotéticos que se nos presentan y de los cuales yo tomé como base o referencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica. Caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la pregunta: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Bueno, pues para tal efecto yo sí considero que existe responsabilidad en cuanto a la violación de los derechos de Ana, toda vez que se le prohibió lo establecido en el artículo 12 de la libertad de conciencia y de religión, el cual versa sobre el derecho que implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado, así como del artículo 13 de la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Asimismo, del artículo 7, derecho a la libertad personal, toda vez que la persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie puede ser privado de su libertad física ni a ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, así como del artículo 25 de la protección judicial, la cual nos dice que en el punto 1, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. En el punto 2 nos dice que los Estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Y en este caso pues vimos que a Ana no se le otorgó ese derecho de protección judicial. Por lo antes mencionado y fundamentado, es que se corrobora que el Estado mexicano sí incurrió en el agravio de los derechos de Ana, y por tal motivo es que resultaría responsable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso número 2, durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 6 a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio. Lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado
con fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido. Un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Bueno, para efecto del antes narrado caso, propiamente considero que el Estado sí tiene responsabilidad, ya que se violentan los derechos de Andrés, toda vez que se transgrede su derecho de circulación, que como bien se manifiesta en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. Y algo que me gustaría agregar es que se menciona en el mismo artículo 22 del punto 3, es que el ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. Ahora bien, por lo antes mencionado, desde mi punto de vista, un decreto solo puede ser válido si es presentado por el presidente de la República o bien por el Congreso de la Unión. Por lo tanto, considero que el decreto hecho por el gobernador carece de validez y antes que llamarlo un decreto, considero que es más meramente una indicación para efecto de evitar que se propague el virus. Por tal motivo es que concluyo que sí se transgrede el derecho. Consecutivamente, se violentan los derechos de Andrés en el artículo 7, derecho a la libertad personal, toda vez que la persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie puede ser privado de su libertad física ni a ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, ya que, como les comentaba, no había ley o fundamento para que se diera la privación de su libertad. Y en cuanto a que Andrés fue boletinado, en este hecho se violentó conforme al artículo 5, derecho a la integridad personal, ya que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, así como el artículo 11 de la protección de la honra y de la dignidad, ya que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, ni de ataques ilegales a su honra o reputación, ya que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Para esto, el artículo 14, derecho de rectificación o respuesta, nos dice que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. Y por último, que el haber planteado su caso a la jurisdicción militar también perjudica sus derechos, ya que la jurisdicción militar no es la competente para conocer de su caso, al igual que la ordinaria, ya que al existir perjuicio en sus derechos fundamentales, el órgano competente para conocer del asunto era meramente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ya que el caso posteriormente fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante tal situación, sí considero que el Estado mexicano tiene responsabilidad ante el caso de Andrés, toda vez que no intercedió ante la defensa de sus derechos. Bueno, en conclusión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encarga de sancionar a los estados parte cuando estos de alguna manera no velen por la seguridad y respeto de los derechos de sus gobernados. Por tal motivo es que la Corte, al conocer de los asuntos en que se hayan perjudicado los derechos de las personas, esta debe analizarlos con la finalidad de comprobar si el Estado en realidad incurrió en dicho asunto y debe sancionar por no promover y respetar los derechos humanos estipulados en los tratados y convenios internacionales. Bueno, por mi parte esto es todo y muchas gracias.